Hola, soy Diego León, el profe. El día de hoy vamos a mirar un hecho muy importante de nuestra independencia colombiana, como es la insurrección de los comuneros o revolución de los comuneros, que fue un hecho importantísimo porque fue el preámbulo de nuestra independencia. Pero hay que acotar que la revolución de los comuneros no fue propiamente un movimiento independentista, o sea, porque él no pretendía la separación de la monarquía española ni discutía la autoridad del monarca Carlos III. Los personajes más importantes de la insurrección comunera, Gutiérrez de Piñeres, que era el visitador, que colocó los impuestos allí en la tienda de Socorro, que es Santander del Sur, pero en ese entonces pertenecía a la provincia de Santa Fe de Bogotá. Manuela Beltrán, que ella fue la vendedora que rompió los impuestos allí en la tienda. José Antonio Galán, que era un líder jornalero y mestizo. Carlos III, que era el rey. Juan Francisco Bermeo, que era el líder de los comunes, por eso se llama Revolución de los Comuneros. Antonio Caballero y Góngora, que era el arzobispo de Santa Fe de Bogotá. Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz, que eran compañeros de José Antonio Galán, insurrectos, que al final fueron los que ejecutaron. La revolución de los comuneros fue el origen y el descontento, digamos que fue como ese primer lamento de justicia social en América. En ese municipio de lo que hoy es Socorro, Santander, fue un 16 de marzo de 1781 surge esta revolución, y es la que comienza a construir ese proceso de independencia colombiana. Manuela Beltrán, que fue una mujer que no se supo más de ella, rompió el edicto que había puesto pues en Gutiérrez de Piñeres, y en el que la corona española anunciaba nuevos impuestos para los ya fatigados habitantes de la época colonial. Manuela Beltrán manifestó: esto es injusto, viva el rey, abajo el mal gobierno. Pero ¿cuáles eran, digamos, los impuestos que pretendían instaurar la corona española o el régimen borbónico? Pues era el impuesto a la Armada de Barlovento, revivirlo, el impuesto al aguardiente, al tabaco, a la salida y entrada de bienes de consumo, y el objetivo era la recaudación o fortalecimiento de esa hacienda española, por digamos, la llegada de ese régimen borbónico al trono de España, en general de Carlos III en particular, que ha gobernado, o que gobernó de 1759 a 1788, porque también ellos han participado España en la guerra de los 7 años allí contra Inglaterra, y pues tenían un déficit económico. Entonces allí se produjo una importante reorganización, digamos, de las colonias americanas, y esto pues se da para que se haga o se dé este levantamiento de los comuneros. Los líderes de esa época se reunieron a más de 15.000 hombres para pedir en una sola la baja de esos tributos y pedir reformas. El movimiento fue organizado en una junta llamada El Común, la junta eligió a Juan Francisco Bermeo como líder de esa insurrección. Se reunieron alrededor de 4.000 personas que se dirigieron a Santa Fe de Bogotá, y en el recorrido se fueron anexando hombres de poblaciones vecinas, llegando hasta formar ese gran ejército. El pueblo se enardeció mucho ese día, el día que rompió Manuela Beltrán los impuestos, apedreó la administración real, o sea, la administración real de rentas, se iniciaron saqueos en los negocios del pueblo, y cuando ellos avanzaron hacia Bogotá, hacia Santa Fe de Bogotá, pues allí en el Puente Real, cerca de Vélez, se encontraron con las tropas enviadas por órdenes del capitán Joaquín de la Barrera, a los cuales los comuneros los vencen y los obligan a entregar sus armas. Entonces allí es cuando ya realmente se preocupa el régimen de que realmente había producido mucha fuerza esa revolución de los comuneros. Entonces ellos se dirigen hacia Bogotá, pero en el recorrido, les decía, se van anexando muchas más personas, y el gobierno envía a esas negociaciones al oidor Vasco y Vargas, el alcalde Eustaquio Galaviz, y con la ayuda del arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora. Allí se consigue un acuerdo con los comuneros en el cual digamos, la corona elimina
o se compromete a eliminar la mayoría de impuestos a cambio de que se detenga pues el avance hacia la capital del virreinato y también pues a rebajar otros impuestos como el tabaco, como el aguardiente. Los acuerdos se plasman en las capitulaciones. Esas capitulaciones son firmadas en Zipaquirá en junio de ese año. La mayoría aceptaron esas condiciones de las capitulaciones y volvieron a sus territorios. Pero ¿cuáles fueron, digamos, los acuerdos que se dieron en esas capitulaciones? Pues que algunos cargos que antes ocupaban los criollos y que de esas reformas borbónicas eran solamente ocupados por peninsulares, les fueran devueltos, que mejoraran las condiciones de vida de los indígenas, como también de los negros libertos. Y para ello, pues digamos que los insurrectos pedían la devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas y también la supresión del tributo que debían pagar los negros libertos. También le pedían la supresión de ese cargo de visitador. Entonces, pero otros como José Antonio Galán le dieron al levantamiento un nuevo rumbo, porque ellos no creían en el cumplimiento de las autoridades. José Antonio Galán decide levantarse de nuevo contra el virrey, el virrey Flores. Ese segundo movimiento insurrecto fue aplastado por las tropas de la corona y se aplican castigos severos contra Galán y contra sus compañeros, los otros insurrectos, Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y Manuel Ortiz. A estos los ejecutan en enero de 1782. Fueron mutilados, les quitaron los pies, las manos y sus cabezas fueron expuestas allí en la plaza pública de Santa Fe de Bogotá y sus bienes fueron confiscados y sus descendientes fueron declarados infames. Después de este proceso de la revolución de los comuneros se vienen digamos 3 procesos más antes de ese 20 de julio de 1810, que es la expedición botánica de Mutis, que generó una revolución educativa, digamos, y un fortalecimiento allí del movimiento independentista. Luego sucede la declaración la expedición botánica en 1783, la traducción de los derechos del hombre, que es en 1793 por Antonio Nariño, que él traduce los derechos del hombre y del ciudadano que habían sido creados allá en la Asamblea de Francia, en la Revolución Francesa. Entonces los traduce y como era prohibido en ese entonces siquiera leerlos, y él los traduce, pues esto le genera la cárcel de 1794 a 1810 a Antonio Nariño. Y luego hay otro movimiento importante en 1809 que es el Memorial de Agravios de Camilo Torres, que a pesar de que fue publicado ya en 1832 por su hijo, pues de todas maneras allí en la clandestinidad leían muchos este Memorial de Agravios, que era una reclamación que hacía, digamos, Camilo Torres y desde el Cabildo de Santa Fe de Bogotá, porque no eran las mismas condiciones que tenían los criollos, o sea, los españoles criollos, a diferencia de los españoles puros en ese entonces. Y que digamos que este fue un preludio allí en 1809 para lo que sería en 1810 el proceso ya de la independencia, y que inicia lo que es la patria boba, que ya miraremos en otro video. Entonces hasta la próxima, les dice Diego León, el profe.